Continuando con el programa, la siguiente plática es acerca del estreñimiento. El título es Estreñido crónico, aproximación desde el punto de vista del cirujano pediatra. Nosotros como cirujano pediatra vemos con mucha frecuencia pacientes estreñidos. Yo creo que toda la gente que nos dedicamos a medicina de niños, al menos vemos con mucha frecuencia pacientes estreñidos. Es un problema común de la consulta del pediatra general, del gastroenterólogo, de nosotros los cirujanos. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de cuál es nuestra visión que tenemos en relación al estreñimiento. Lo primero es que debe de haber una definición, porque cada quien tiene el punto de vista que considera. La definición es cuando existe una frecuencia menor de 2 veces por semana, con la consistencia de las heces duras, secas y parecidas a bolitas con grietas en la superficie. Es importante analizar la consistencia de la evacuación porque muchas veces algunos pacientes, por ejemplo, que tienen alergia a la proteína de la leche, la mamá me dice, no puede evacuar mi hijo, pero en cuanto le pongo el supositorio o un termómetro y lo estimulo, sale una evacuación líquida. Ese paciente no está estreñido, ese paciente tiene un problema más bien de digestión alterada, lo cual condiciona evacuaciones ácidas y que el niño las esté reteniendo por eso. Hay unos criterios diagnósticos de Roma 4, del proceso de motilidad de Roma 4, en donde se requieren cuando menos uno o más de dos de los siguientes, los cuales ocurren al menos una vez a la semana durante un mínimo de un mes. Es decir, que tenga el paciente menos de 2 defecaciones por semana, más de un episodio de incontinencia fecal por semana, que el paciente tenga una postura retentiva, es decir, ese paciente que se enconcha, que va y se esconde porque no quiere manifestar que tiene el dolor, evacuaciones intestinales dolorosas o duras. Este es el grave problema de los pacientes estreñidos, que tienen una gran masa fecal en el recto o que tienen evacuaciones de gran diámetro que puedan obstruir el inodoro. Con todo eso, de acuerdo a estos criterios, nosotros podemos hablar de estreñimiento. Es muy importante recordar cómo se comporta el canal anal y el bolo fecal alrededor del mecanismo de reflejo de la defecación. Normalmente llega el bolo fecal distiende el recto, por eso es muy importante el recto en el tema de la continencia fecal. Entonces se distiende el recto y lo que sigue es que hay un reflejo de relajación del esfínter interno, y este reflejo de relajación del esfínter interno normalmente viaja una señal hacia la médula autoriza que hagamos popó y entonces el contacto con los receptores permite llevar a cabo que haya una evacuación. Es un mecanismo finamente regulado por el sistema nervioso central en gran parte, sobre todo la gente que ya cuando podemos contener estas evacuaciones, pero es muy importante que nosotros tengamos esto en mente para saber si yo no pongo bien el recto, si yo no logro un diámetro adecuado del recto y todo eso, no voy a tener toda esta serie de fenómenos. ¿Cómo se desencadena todo esto? De manera aguda hay una fase inicial en donde por cualquier razón, como vamos a ver más adelante, los intestinos no se vacían y las heces se hacen secas. Eso condiciona dolor y entonces el paciente empieza a tener cólico por estreñimiento, fisuras anales por la evacuación de heces duras parecidas a piedra. Y entonces al paciente cuando le duele, pues se aguanta y entonces entra en una fase de retención, suprime la defecación por miedo al dolor, disgusto para defecar, y es cuando vemos cómo los niños van y se esconden para que nadie los vea y nada más de repente los oímos llorar y algunos niños incluso pueden no defecar durante días. Lo cierto es que este fenómeno de retención condiciona más constipación, las heces se vuelven más secas, esto produce más dolor, hay más retención y entonces el paciente se va metiendo en un círculo vicioso. Cuando esto se vuelve crónico, el impacto fecal hace que el recto esté distendido crónicamente. Lo que hablábamos de ese estímulo en donde la distensión del recto es lo que hace que se relaje el esfínter anal interno y es menos contráctil y las heces son más gruesas. Luego otra vuelta, tenemos dolor y entonces ese dolor crónico hace que el niño no quiera defecar, tenga rechazo a eso y eso lo lleva a que tenga retención de manera crónica y ahí ya se va perdiendo sensibilidad de los receptores de la distensión. Así es como ocurre el estreñimiento. Y aquí existen factores de riesgo y factores centrales y periféricos.
Dentro de los factores centrales, y es bien importante la historia clínica, como vamos a ir viendo, es si hubo algún evento estresante, si hubo algo de abuso y maltrato infantil, si hubo algún otro evento psicológico, la llegada de algún hermano, cuando sobre todo a los pacientes se les está poniendo en su régimen de aprendizaje para controlar esfínteres. ¿Cuál es el estilo de vida familiar y entrenamiento para ir al baño? Y efectos periféricos como puede ser la dieta, la presencia de una actividad física normal y una microbiota normal. Lo cierto es que la mayor parte de los estreñidos caen dentro del rubro que se considera estreñimiento funcional, constipación habitual o constipación idiopática. Y a pesar de que la mayor parte caen dentro de este grupo, realmente a veces no damos el manejo integral. Por eso yo los invito a que siempre estemos recordando cuál es el esquema del reflejo de la defecación para poder dar el tratamiento. Estos pacientes habitualmente tienen dolor abdominal, un dolor anal al momento que por ahí pasa el bolo fecal, seco, distensión abdominal, algunos tienen disminución del apetito y algunos tienen decisión de crecimiento con debilidad. Pueden tener manchado, que son encopresis, que son manchados por rebosamiento, que son más bien cuadros de pseudoincontinencia, y todo esto en conjunto, imagínense, el niño anda oliendo a caca todo el tiempo, hace que disminuya la autoestima, hay una angustia familiar y esto es un problema que socialmente debilita al paciente. Pero nosotros tenemos que tener muy importante una historia clínica adecuada. Y entonces esta historia clínica adecuada es decir, ¿cuándo empezó con el problema el niño? Si el niño tuvo retraso en las evacuaciones de las primeras 24 horas de vida en un niño de término, en las primeras 72 horas de vida en un niño prematuro, ahí hay que pensar en una enfermedad orgánica. Pero si el paciente era un paciente que evacuaba perfecto el primer año de vida y sus problemas empezaron cuando hubo algún cambio de dieta, cuando llegó algún hermano así, entonces debemos de pensar nosotros en un problema, una constipación habitual. Normalmente son pacientes que solamente en los casos extremos tienen una ganancia de peso adecuada, no tienen otra sintomatología y siempre están asociados a un factor desencadenante. Tristemente, a veces son pacientes que fueron abusados en el kinder o en alguna escuela. A la exploración física nosotros tenemos que revisar todo, pero tratar de evitar las exploraciones anorrectales, al menos en este momento mediante un tacto rectal. No pierdan de vista que el enemigo del tratamiento de la constipación es el dolor. Hay que revisar el abdomen, hay que ir a ver el perine, irlo a ver, hay que ir a ver dónde está el ano y el recto, pero sobre todo no hacer tactos rectales y sobre todo no hacer tactos rectales en la primera cita. Yo sé que desde el punto de vista, cuando estudiamos semiología, nos decían que si el ámpula vacía, que si el ámpula recta, que si las evacuaciones eran explosivas. Yo creo que con una historia adecuada nosotros podemos decir, este paciente tiene un problema congénito, concretamente como enfermedad de Hirschsprung, pero si el paciente evacuaba bien los primeros 6 meses y ustedes todavía van y le hacen un tacto rectal, este paciente va a tener todavía más dolor, más rechazo a venir con nosotros. Hay que ser muy cautos en evitar el dolor. A veces tenemos radiografías impresionantes, como vemos pacientes con estos impactos fecales, que uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y es muy importante siempre tener una radiografía antes de empezar el tratamiento. Nunca empiecen un tratamiento sin una radiografía, porque si no, ustedes desconocen cuál es el tamaño del problema y hacia dónde tiene que ir. Los objetivos deben ser que el niño no esté así todo lloroso y lastimado para evacuar, sino que el niño esté tranquilo, haciendo popó feliz, sin dolor y sintiendo un alivio. Entonces, el paso número 1 es, siempre vamos a insistir, evitar el dolor. Ganarse la confianza del paciente. Para eso no hay que hacer tactos rectales. Pero ¿cómo hacemos para quitar este gran impacto? Solamente con enemas. Si ustedes no hacen enemas o irrigaciones para poder sacar todo esto, le pueden dar el laxante que quieran y lo único que van a hacer es que le van a producir un cólico muy, muy importante, porque ustedes pueden dar un enema potente, un laxante potente, este va a venir actuando aquí y va a llegar y se va a encontrar toda esta gran masa fecal seca, dura, y el paciente va a tener un cólico impresionante. Entonces, pero los enemas, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer con el seguimiento es generar un hábito. Siempre hay que aplicarlos a la misma hora para que el paciente tenga y despierte este hábito y debemos estar seguros, por eso es importante la radiografía, que sacamos todo el impacto fecal. A veces esto se puede manejar en casa, a veces preferimos internarlos. Un paciente como este, nosotros preferimos internarlo y hacer los enemas supervisados aquí para que pueda evacuar adecuadamente. El paso número 2
sigue siendo importante evitar el dolor. El dolor es el enemigo de este tratamiento. Se toma una nueva radiografía y vimos que ya se resolvió el impacto fecal, entonces ahora sí, favorezcamos el tránsito fecal con laxantes, que ahorita vamos a ver cuáles. Con dieta, no se trata de traerlos con dieta con papayas y naranjas hasta que se pongan amarillos, no. La dieta lo que debe de tener es fibra y para eso lo mejor son las verduras de hoja verde y es muy, muy importante acudir al baño con horario. Yo les pido incluso a las mamás que me hagan un calendario de cómo está evacuando el niño para yo decidir cómo voy a manejar los laxantes y qué tan intenso debe ser. Y si en un momento dado el niño se detiene y no evacúa en 24 horas, nosotros sugerimos que le vuelvan a aplicar un enema para que no detengamos eso y favorezcamos que el recto vuelva a tomar su tamaño. Hay muchos tipos de alimentos y medicamentos que favorecen las evacuaciones. Están los que tienen metilcelulosa, psyllium, osmóticos, estimulantes como con emolientes, antiquinoides, ácido isonoleico, como es el aceite castor, lubricantes como el aceite mineral, agentes estimulantes de la peristalsis, como la neostigmina, como la naloxona, proquinéticos como la eritromicina. Pero aquí lo más importante es que ustedes usen laxantes que no sean tan irritantes. Nosotros en lo personal utilizamos los que tengan lactulosa o los que tengan xenócidos. Esos actúan adecuadamente para que el paciente pueda evacuar. Pero es muy importante decirle al familiar, porque aquí en México cometemos mucho el error, que el niño deja de evacuar, le ponen un enema y evacúa y lo vuelven a olvidar. No, este paciente tiene que tener su calendario de evacuación, estarse viendo cada mes, ver que efectivamente lo está siguiendo, no suspender los medicamentos de golpe. Si lleva colequitos, le pongo, le quito, porque eso no hace un hábito y no permite, recordando nuestro reflejo fecal, que ese recto tome su tamaño y que el niño vuelva a sentir. Pero muy importante, no permite que el niño pierda el miedo al dolor que seguimos. Cuando haya falla de tratamiento, nosotros tenemos que ver si estamos bajo uno de los siguientes enunciados. El paciente siguió el tratamiento, el paciente continúa manchando, el paciente tiene constipación funcional pero requiere otro tratamiento, el paciente tiene otra enfermedad colorectal o el paciente tiene otra enfermedad sistémica. La primera pregunta es si el paciente no me responde, si el paciente siguió el tratamiento, si me queda duda, porque la mamá me dice, sí, sí, le hice el enema, pero realmente hacer un enema no es una cosa fácil, necesita que le ayuden y demás. Nosotros preferimos hacer un tratamiento supervisado con hospitalización. Si el paciente continúa manchando, cuidado. Y ustedes en la exploración física no vieron nada que le sugiera algún problema de columna, tenemos entonces nosotros dos espectros. O está encoprético o está incontinente y el tratamiento es completamente diferente. ¿Cómo podemos saber eso? Un colon por enema nos ayuda mucho. Este del lado derecho es un paciente con encopresis. ¿Por qué? Porque tiene todo dilatado, lleno de materia fecal que no se ha terminado de vaciar. Y de este lado, es un paciente incontinente en donde incluso no está nada dilatado el intestino y entonces el tratamiento es completamente diferente. El encoprético, manejo supervisado, tal vez valorar una resección colónica y el incontinente, enemas cada 24 horas, un procedimiento de Malón, ya estar viendo que estamos frente a un problema diferente y no es un problema de estreñimiento. En ambos casos se logra mucha autoestima cuando controlamos el problema de manchado. El paciente sí tiene constipación funcional, pero requiere un tratamiento quirúrgico. Bueno, se han reportado hacer sigmoidectomías cuando esto está extraordinariamente dilatado. Los resultados son variables. Nosotros en lo personal, si logramos controlar a los pacientes adecuadamente con dieta, horario, medicamentos y quitándole el dolor, habitualmente no hemos tenido necesidad de hacer este tipo de cirugías. Pero cuidado, porque el paciente puede tener otra enfermedad colorectal, como puede ser, por ejemplo, este paciente con una estenosis rectal. Todos estos pacientes que les voy a comentar, todos llegaban a urgencias. En urgencias nadie los revisaba y les indicaban enemas que no sé ni cómo se los aplicaban, pero este paciente finalmente llegó y lo que tenía era una estenosis rectal. Vean la cantidad de popó que se veía. Esta radiografía no difiere mucho de lo demás, pero la exploración física nos pudo haber ayudado. Hicimos un estudio contrastado y vean, aquí está la estenosis rectal, que no es común, y vean toda la dilatación por arriba de esto. Lo que nosotros hicimos fue una resección transanal. Aquí ustedes pueden ver cómo estamos haciendo este abordaje transanal para quitar la zona de estenosis. Aquí es muy importante en este tipo de pacientes hacer un seguimiento de por vida, porque los pacientes pueden tener a veces tumoraciones sacras
Y estas tumoraciones sacras, que se llama síndrome de Currarino, hay un Currarino del tórax y hay un Currarino de aquí abajo, puede presentarse esas tumoraciones de manera no sincrónica con el diagnóstico de la estenosis. Y a veces las estenosis pueden ser tan graves. Este es una bebé, es un bebé hombre de 1 año que tenía estenosis rectal, que según eso lo estaba tratando con dilataciones, y sin embargo el paciente, como debutó, fue con un volvulus de sigmoides. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos signo del Kuhler. El paciente llegó bastante grave y hubo que hacer resección de esta parte del intestino por no haber tratado adecuadamente esta estenosis que aparentemente le estaban controlando con dilataciones. Ahora, imaginen, en este caso es una femenina de 2 años, está constipada desde los 4 meses de edad, que incrementó cuando se ablactó, la vieron en urgencias y la han manejado con enemas, y nos piden interconsulta para que hagamos una desimpactación en quirófano, cosa que procuro nunca hacer, porque de todas maneras, al desimpactar en quirófano, cuando sacamos ese bolo fecal duro, lastimamos, producimos fisuras, producimos cosas que le van a dar dolor al paciente. Bueno, le tomamos esta radiografía y así nos fue presentada. Pero cuando nosotros revisamos a la niña, nosotros, todo que esta niña ya ha habido muchas veces urgencias a que le hicieran enemas y le hicieran cosas, vimos este perine que no era nada normal. Aquí había algo que lo estaba abultando y tomamos una radiografía lateral, que es esta, y luego tomamos un ultrasonido que demostró esta tumoración. Hicimos este estudio de resonancia en donde podemos ver toda esta tumoración, que era la causa por la cual el paciente no estaba evacuando adecuadamente. Este paciente, nosotros lo que hicimos fue pero vean cómo se ve empujado hasta el ano. Hicimos una resección de un tumor que nos reportaron como un ganglioneuroma, y este es el aspecto final. El paciente regularizó el hábito intestinal. Sí hubo que darle tratamiento un rato para que no tuviera dolor la bebé. Desde luego, cuando todo el mundo nos mandan pacientes a la consulta porque están estreñidos, todo el mundo piensa en la enfermedad de Hirschsprung y todo el mundo es experto en Hirschsprung. Recuerden que ni el mismo Hirschsprung entendía de qué se trataba esto, ¿no? Esta enfermedad, si bien fue descrita por él, la realidad es que se pensó muchos años, que el segmento afectado era el colon dilatado. Y eso llevó a muchos tratamientos en donde lo que se quitaba era el colon dilatado. Nosotros tuvimos oportunidad de tratar una niña ya grande, de 20 años, que nos fue referida al servicio de cirugía de adultos, porque ya le habían quitado varias veces las partes del colon dilatado y la niña se seguía enfermando, hasta que alguien de allá dijo: lo que tiene esta paciente es una enfermedad de Hirschsprung, porque siempre se pensó y se sigue pensando por los grupos que no tratan este tipo de pacientes, que el segmento enfermo es la parte dilatada, cuando en realidad la parte enferma es esta parte de aquí abajo, la parte que está adelgazada, como fue sugerido por todos estos autores, y toda esta falta de dilatación se debe a la ausencia de células ganglionares. La enfermedad de Hirschsprung, como ustedes saben, es una malformación congénita, pero esta se manifiesta desde el nacimiento prácticamente. Cuando el paciente, ustedes lo tienen en su consultorio y le hacen un interrogatorio y la mamá les dice: no, pues cuando nació evacuaba muy bien, fue hasta el mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses que empezó con el problema, no es enfermedad de Hirschsprung. Cuando la mamá le dice: desde pequeño yo lo he tenido que estar estimulando para que pueda evacuar, piensen mucho que pueda ser una enfermedad de Hirschsprung, que se trata de una falta de relajación del tubo digestivo que está gangliónico, y que la mayor parte se presentan hasta el 80% en el recto y el sigmoides, 20% colon descendente y transverso, y afortunadamente solo el 10% tiene todo el colon gangliónico. Puede haber dos tipos de patrones, y esto es bien importante. Hay unos pacientes, y no sabemos por qué, pero hay algunos pacientes que debutan como obstrucción, algunos neonatos debutan como obstrucción, como pueden ver ustedes en esta radiografía, que a veces hay que descartar que sea una atresia de colon, que es muy rara, un síndrome de colon izquierdo hipoplásico que se asocia con madres diabéticas, un tapón de meconio. Hay muchas causas que nos pueden dar esto, o pacientes que no hacen estos cuadros obstructivos, a veces con enterocolitis, y hacen cuadros de estreñimiento. Con respecto a la enterocolitis, cada vez que veamos un paciente que tenga enterocolitis, que no tenga factores de riesgo para enterocolitis, por ejemplo, prematurez, por ejemplo, periodos de hipoxia o dietas hiperosmolares, cuidado. Siempre hay que tener en mente
que puede estar frente a una enfermedad de Hirschsprung. Igual, si tengo un paciente con una apendicitis neonatal, es igual a enfermedad de Hirschsprung hasta que no esté seguro que la he descartado. O pacientes que se comportan como estreñimiento, pacientes que la van llevando como todo en la vida, todo es un espectro de blanco al negro con todos los grises en medio. Hay pacientes que la van librando, hay pacientes que incluso llegan a escolares con el problema del estreñimiento mal manejado. Desde luego, el diagnóstico se establece al determinar la presencia de células ganglionares. Ayuda mucho un colon por enema bien hecho que nos demuestre una zona de transición. ¿Qué es lo importante? El objetivo del tratamiento quirúrgico es descender un segmento que tenga movimiento intestinal, pero que también preserve la sensibilidad, la motilidad y todas las características del recto y bajar un segmento normogangliónico. Objetivo es mantener la continencia, para eso hay que preservar el canal, que el paciente sienta. Y hay muchas técnicas, suenso, suave, Duhamel. A mí en lo personal, me parece que la mejor técnica es el Duhamel, laparoscópico, porque el Duhamel preserva la función del recto y lo único que le he agregado yo es algo que le dé movimiento. Si se hace correctamente, se evitan los fecalomas y ahora con la facilidad de las engrapadoras y de todo eso, pues nosotros podemos saber exactamente, tener buenos resultados, nuestros seguimientos han sido muy buenos y hay algunos metaanálisis que comparan todas las técnicas y al final del día el mismo doctor Peña en su libro dice que la técnica de Duhamel es una técnica fácil, elegante y con buenos resultados. ¿Cómo decidir? Va a depender de la edad del paciente, si ha tenido derivaciones previas o no, qué sintomatología tiene, qué tratamiento previo tiene, en qué tipo de hospital estoy, es decir, tengo patólogos, no tengo patólogos, pero como todo, ¿cuál es la experiencia del cirujano? No hay una técnica mejor o peor, el cirujano debe adecuarse a su paciente. Y si continuamos nosotros, cuando falla el tratamiento, la otra pregunta que nos tenemos que hacer, si no teníamos ninguna de las respuestas anteriores, es, y si el paciente tiene otra enfermedad sistémica, el estreñimiento forma parte de todas estas manifestaciones, de todas estas enfermedades, hipotiroidismo, diabetes, hipercalcemia, ácido tubular renal, la toma de algunos medicamentos, trauma, infección, parálisis cerebral, fístulas, abscesos, mielomeningoceles. O sea, se debe de hacer una historia clínica adecuada, una exploración física completa para poder conocer cuál es el estado del paciente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? En cualquier niño estreñido, de cualquiera de las causas que mencionamos, lo que nosotros queremos es que el niño evacúe, pero como debe ser la evacuación, el niño feliz, contento, tranquilo, debe ser un momento agradable, no debe ser un momento doloroso. Y no olvidarnos que con un buen interrogatorio, no es necesario de que hagamos una biopsia a todos, no, con un buen interrogatorio y una pregunta que contestemos es, ¿cuándo presentó la primera evacuación? Nosotros podemos decir, oye, ¿sabes qué? Este paciente era un niño sano cuando nació y a los 2 años, 3 años, 4 años empezó con problemas. No es Hirschsprung, entonces ni pierdan el tiempo en eso. Mejor hagamos todo lo que tengamos que hacer con respecto a el manejo. No olviden evitar y quitar el dolor. Les insisto mucho, el tacto rectal no es una situación absolutamente necesaria, no al menos durante la primera exploración. Gánense la confianza de los pacientes. Y otra vez, pues les doy las gracias, les ofrezco una disculpa por haber tenido que hacer este tipo de presentación, algunos problemas personales, no me pudieron ir a Perú. Ir a Perú me quedé con ganas de comer ceviche y anticuchos. Los quiero mucho y les mando un gran abrazo y quedo a sus órdenes. Hasta luego.